vamos de inmediato a presentar el primer tema de hoy. Disponibilidad de especies madereras alternativas, ¿verdad?, al pino radiata. Es el tema que nos va a presentar el investigador Carlos Fichtner Asenjo. Él es ingeniero forestal de la Universidad Austral de Chile, magíster en Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad del Desarrollo. Es investigador de la línea Inventario Forestal Nacional y Cambio Climático de INFOR y está a cargo además del programa de análisis de oferta de madera de la institución. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días, todos muy atentos a lo que va a ser tu presentación esta mañana. Hola Pamela, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Saludar a todos los participantes que están conectados para ver esta presentación. Comentar que esta charla sobre la disponibilidad de especies alternativas al pino radiata, información de gran interés para los distintos actores del sector, especialmente para las pymes madereras. Gran parte de esta información base proviene de los programas de INFOR, del programa de actualización permanente de plantaciones, como del inventario forestal. A continuación voy a comenzar con la presentación. Como antecedentes generales, ¿qué hacemos para apoyar la toma de decisiones en el marco de este programa? La línea de investigación de inventario forestal, desde el año 2015, cuenta con un programa denominado Análisis de la Oferta de Madera. El propósito principal es monitorear y proveer la información sobre proyecciones de volumen de madera en pie, considerando los recursos de plantaciones exóticas y bosques nativos con fines madereros. Y esto permite apoyar las decisiones estratégicas del sector forestal, tanto del ámbito público como privado, permitiendo fortalecer la competitividad de la empresa, especialmente del sector maderero. En cuanto a la pregunta del título de esta presentación, ¿qué alternativas presenta el sector maderero para poder diversificar la actual producción, que hoy en día el 97 a 98% de la madera cerrada en base a pino radiata? ¿Qué debemos de considerar para ver otro tipo de especie alternativa? Hay distintos ámbitos que deberíamos de considerar. Esto está relacionado a la disponibilidad del recurso, conocer su estado, la ubicación de este, la red logística que está asociada al recurso, el volumen disponible, a quién pertenece, relacionado a la tenencia, propiedad de este, el factor también industrial, qué productos vamos a desarrollar con esta especie, las capacidades y procesos que deberán de estar asociados, el abastecimiento, los proveedores, como también los servicios asociados a esto. Y en cuanto al mercado, ver los productos de interés, los clientes y también el tema de marketing y red logística. En cuanto a la presentación, vamos a ver la variable de disponibilidad del recurso. Desde ese ámbito lo vamos a enfocar en esta presentación. En cuanto al recurso forestal, la superficie de plantaciones en pie a diciembre del 2018 son 2,3 millones de hectáreas. En cuanto a la superficie de bosque nativo, 14,7 millones de hectáreas. ¿Qué especies componen estas 2,3 millones de hectáreas de plantaciones? Principalmente tenemos pino radiata, que abarca casi el 60% de esta superficie, seguido de las especies del género Eucaliptus, y en menor medida especies como pino oregón, ponderosa y otras especies que conforman el 100% de la superficie plantada. En cuanto a otras especies, podemos ver este cuadro, Pinus ponderosa, casi principalmente concentrado en la región de Aysén. Pinos con torta también 5.000 hectáreas en la región de Aysén. Pino oregón, una especie importante también en el segmento de la madera cerrada, siendo la segunda a nivel de producción, concentrada en la región de la Araucanía y los ríos, y también en la región de Aysén.
álamo, una especie que también participa en el segmento de madera cerrada en menor medida, concentrada en las regiones de O'Higgins y Maule. Y las regiones que tienen mayor potencial con respecto a especies alternativas se presentan la región del Maule, la Araucanía, Los Ríos y Aysén, en base a esta especie que estábamos indicando en este cuadro. En cuanto al bosque nativo, 14,7 millones de hectáreas. Como programa nos hemos orientado al tema de lenga y los renovables de roble, raulí, coihue, que tienen un potencial ahí. Hoy en día lenga también participa del segmento de madera cerrada, pero también tiene un potencial para poder seguir creciendo. Y también los renovables de roble, raulí, coihue, que hoy en día, si bien hay un mínimo manejo que se realiza, también presenta mucho potencial para poder abastecer y generar una producción basada en estas especies. En cuanto a la disponibilidad de plantaciones, vamos a ver estas tres especies, que es pino oregón, Eucalyptus nitens y Pinus ponderosa. La metodología que nosotros utilizamos para proyección y generar estas estimaciones de volumen de oferta de madera en pie, tenemos un modelo de programación matemático que busca maximizar la oferta física del recurso en pie, utilizando la información base de inventario, definiendo ciertos parámetros de crecimiento, edades de intervención, edades de cosecha, y que nos permitan modelar la actual operatividad que tendrían las plantaciones o formaciones nativas y para generar una oferta de madera. Un estudio que realizamos recientemente fue el de pino oregón, lo trabajamos entre los años 2018-2019. La superficie de pino oregón se ha mantenido entre las 15.000 a 17.000 hectáreas en los últimos 15 años. Actualmente son casi 16.000 hectáreas que están en pie a diciembre del 2017. Y hoy en día tenemos el primer estudio de disponibilidad de madera de esta especie que permite orientar también y conocer la sustentabilidad también del recurso, ver cuánto podemos producir y cómo se va a mantener esta oferta en el mediano y corto plazo. Considerar también que este estudio solo abarcó las plantaciones puras de pino oregón presentes en la macrorregión de la Araucanía a los lagos. También hay un porcentaje de plantaciones mixtas con especies nativas, que esas para efectos del modelo no las consideramos. Como dije antes, el área fue la macrorregión de la Araucanía a los lagos. Son de las casi de 16.000 hectáreas, trabajamos con 12.200 hectáreas presentes en esta región. Como pueden ver acá en el cuadro inferior, se presenta la estructura de edades que tienen estas plantaciones. Y un dato no menor, que gran parte de esta superficie plantada se encuentra en propiedad de pequeños y medianos propietarios. Es bien interesante eso, ya que permite vincularlos con las pymes madereras que no cuentan con bosques propios, y hay un enorme potencial ahí de abastecimiento para que puedan vincularse en los territorios. En cuanto a las consideraciones de la modelación, se generaron tres escenarios. Un escenario base que buscó satisfacer los volúmenes de consumo para los periodos 2018-2019, para posteriormente exigir al modelo de proyección un flujo de madera no decreciente en el tiempo. Un escenario conservador que no consideró satisfacer estos volúmenes en los primeros dos periodos, para después también considerar satisfacer el volumen de consumo para los próximos periodos. Y un escenario libre de cosecha, se va cosechando a medida que estos rodales van alcanzando su edad de cosecha, de acuerdo a los esquemas de manejo definidos. Como pueden ver, aquí tenemos una gráfica, tenemos los dos escenarios. El azul corresponde al escenario base,
generando una oferta no decreciente en el tiempo para posteriormente, del año 2036 en adelante, poder aumentar, pasar de 238.000 a 329.000 metros cúbicos de volumen de madera en trozo. Y un escenario más conservador, bien semejante al escenario base, no menor en los primeros periodos iniciales para posteriormente aumentar a seguir la misma tendencia que el escenario anterior. En cuanto al escenario libre, que responde solamente a la edad de cosecha según las intervenciones definidas, vemos una curva bastante variable, pero esto está definido principalmente por el rango de edades que presentaban las plantaciones y también por la definición de las propuestas silvícolas que se definieron en el modelo de proyección, generando este tipo de curva. Acá tenemos los mismos resultados, pero segregado a nivel de región. Como vemos, la Araucanía, que presentaba cerca de 8.400 hectáreas plantadas, vemos que la oferta es cercana al 70%, seguido de la región de los ríos, que también tenía unas 3.300 hectáreas plantadas, y en menor medida la región de los lagos, que está en color gris. El volumen de oferta potencial es mucho menor respecto a las otras regiones debido a la poca superficie plantada que tenía en el año 2017. Otra especie de interés es Eucalyptus nitens, es una especie de gran crecimiento en volumen. Desde el año 2000 se ha trabajado en ver las potencialidades que tiene esta especie para la obtención de productos de madera serrada y tablero. Hay distintas organizaciones que han participado en estos proyectos. Tenemos a ProNitens, CMPC, la Universidad Austral, la Universidad del Biobío, Infor, viendo cuáles son los procesos más adecuados para poder llevar esta especie a un escalón mayor, que hoy en día gran parte de la madera se utiliza para pulpa y el tema de astillas, y la idea es poder agregarle más valor a estas maderas y que pueda participar también en el segmento de la madera serrada. Hoy en día hay empresas que generan un volumen de productos, pero podría ser mucho mayor, bien menor la participación que tiene esta especie en el consumo y en la generación de madera serrada. Aquí vemos en el cuadro la superficie segregada por tipo de propietario. Vemos que en pequeños y medianos propietarios un 31% de la superficie total participa de este segmento. Son casi cerca, o son 80.000 hectáreas plantadas, que a futuro pudiesen parte de este volumen abastecer a la pyme maderera. Aquí vemos la estructura de edades que hoy en día cuenta estas plantaciones, que están presentes en el informe técnico. Y aquí vemos la proyección generada en el último estudio publicado en el 2018, presentando una oferta no decreciente cercana a los 10 millones de metros cúbicos de madera en troza. Si bien vemos una proyección de demanda que sobrepasa eso, también un cierto porcentaje de madera podría ser destinada a la producción de madera serrada. Gran parte de esta demanda está asociada a la producción de astillas y también a la demanda de la industria pulpable, que como todos sabemos es una demanda bien rígida para la generación de pulpa. En cuanto a pino ponderosa, una especie que aún no hemos trabajado como programa. Nuestro programa es relativamente joven, desde el año 2015 hemos estado orientados a generar las actualizaciones de pino y eucalipto. Posteriormente hicimos lo de pino oregón. Ahora estamos trabajando con renovables de roble, raulí y coihue, y pino ponderosa no hemos tenido la oportunidad de poder trabajar, pero esperamos a lo mejor los próximos periodos poder avanzar con esta especie. Son 21.000 hectáreas que hay plantadas, principalmente en la región de Aysén,
Se han hecho hartos trabajos técnicos orientados también a conocer las potencialidades de esta especie a nivel de producto. Infor ha participado bastante de estos trabajos. La sede de Infor Coyhai, que vinculada con Infor Concepción, con el grupo de Gonzalo, han trabajado bastante para ver las potencialidades y han desarrollado bastante información que va a ser de utilidad una vez que esto pueda ponerse en marcha y generar ahí un segmento de madera cerrada. Un dato importante: gran parte de esta superficie, el 50-55%, se presenta en propiedad de pequeños y medianos propietarios. Bien interesante eso, que a futuro puedan ahí vincularse con las pymes para generar el tema de abastecimiento. Aquí tenemos ubicación de dónde están ubicadas estas plantaciones. La región de la Araucanía son cerca de 2.400 hectáreas, ubicadas principalmente en Lonquimay. En la región de Aysén, un alto porcentaje en Coyhaique, y en la parte más sur de la región, Río Ibáñez, Chile Chico, Cochrane. Esa es donde se encuentran ubicadas las plantaciones de pino ponderoso. En cuanto a la disponibilidad de maderas nativas, del tipo forestal lenga, subtipo lenga, aún, como dije, igual que pino ponderosa, no hemos trabajado con esta especie. Hoy en día es una madera que está en el mercado, es conocida en el mercado nacional e internacional. Innisterra se ha hecho un gran trabajo de posicionar esta especie en el ámbito internacional y también en el tema local. Nosotros creemos que también hay posibilidades de seguir creciendo respecto a su demanda. También esto depende de las necesidades de los mercados, principalmente el tema de apariencia, muebles, parte y pieza, y también a lo mejor a futuro poder desarrollar otro tipo de productos. Ahí es importante la vinculación con distintas instituciones y universidades para poder desarrollar y ver qué otras cosas se pudiesen hacer con esta especie. Vemos que hay 1.600.000, considerando las regiones de Aysén y Magallanes. Viendo acá el tema de renovables, son casi 200.000 hectáreas que presentan la posibilidad de realizar manejos silvícolas para mejorar la calidad de las maderas y también los crecimientos de estos rodales. Esta información proviene del catastro vegetacional de CONAF. También se han desarrollado como Infor distintos proyectos en cuanto a la silvicultura de lenga. Tenemos el proyecto de diagramas de manejo de densidad que fue desarrollado entre el 2014 y 2018. Aquí tenemos los principales parámetros bases de rodal, que es una información relevante para nosotros que también nos permite a futuro poder modelar también este subtipo. Y en cuanto a la disponibilidad de renovables de roble y raulicoihue, en el año 2014 se generó la primera proyección de estos renovables. Actualmente, este año, como dije antes, estamos en un proceso de actualización de esta información. Presentan una estructura que mantiene un gran potencial productivo, por eso también es bien importante conocer las potencialidades que tiene estas formaciones. Hay 1.091.000 hectáreas para efectos del modelo proyección, que no presenta ninguna restricción del tipo legal y ambiental. Vamos a trabajar con 823.000 hectáreas. Una superficie bien interesante que está presente en las regiones de Ñuble, Los Ríos, regiones donde también se concentra gran parte de la industria maderera nacional. Acá tenemos una imagen de la superficie excluida de renovables, y acá tenemos la superficie que a considerar en el marco de este estudio, que los resultados los debiéramos de tener ya a finales de año si todo marcha bien. En cuanto a la primera proyección que se realizó en el año 2014, información que permite ver el potencial de crecimiento de estas formaciones, hay hartos supuestos detrás.
de todo lo que se tendría que manejar. Hoy en día, a nivel de bosque nativo, 20, 25 mil hectáreas, considerando todo, vemos que acá tenemos una proyección que estas formaciones podrían generar 3 millones de metros cúbicos en promedio para los próximos años, pero eso también considera poder manejar 150.000 a 160.000 hectáreas. Es un salto tremendo. Por eso son proyecciones, pero atrás hay un montón de supuestos y todo eso, pero es el potencial que podría generar estas formaciones. Bueno, parte de estos resultados, para que tengan un acceso a información disponible, nosotros en el año 2016 al 2018 desarrollamos una plataforma de información, un visor de disponibilidad de madera, donde todas estas proyecciones las plasmamos a nivel territorial. Esta es la plataforma 6, aquí presentan el link de entrada. La web de la información es la que ustedes están viendo ahora. Tiene acá una entrada al visualizador. Y esta es la vista general. Acá está la parte izquierda del visor, están los recursos disponibles. Tenemos información desde la región de Valparaíso a los lagos. Tenemos la información para las plantaciones de pino radiata, eucaliptus nitens, glóbulo, pino oregón. También tenemos el estudio de renovables de roble y coihue. Y la idea de esta plataforma es que si un usuario tiene un interés de conocer cuál es la oferta potencial de madera para una determinada área, la idea es que puedan entrar a esta plataforma, activar las regiones de interés, de dónde está ubicada su planta o de conocer la disponibilidad del recurso, activar las capas de información relacionadas a la especie, generar un tipo de selección asociado a una grilla o a una circunferencia de una determinada zona o a generar un tipo de polígono. Lo que ustedes ven acá en esta grilla son 2.500 hectáreas que representan la oferta potencial del recurso que estaría disponible para ser cosechado a un determinado periodo. Por ejemplo, acá estaríamos viendo la información del 2018. Mayor o menor intensidad de esta grilla indica la mayor o menor oferta que hay disponible para ese territorio. Esta es la información en cuanto a plantaciones. Nosotros tenemos cargada la información al segmento de pequeños y medianos propietarios. Respecto al segmento de grandes empresas, esa información nosotros no la incorporamos a la plataforma porque también es un recurso que es para abastecer las propias plantas. Acá está la forma de selección, como dije antes, punto, circunferencia, el área de interés del usuario. Hacen clic y les presenta la proyección de potencial de disponibilidad de madera en pie para el territorio de su interés. Si ustedes ingresan su correo electrónico, pueden generar un reporte descargable o también una planilla Excel para poder trabajar la información. Esta es la primera versión que hoy en día tenemos de la plataforma. A futuro vamos igual a incorporar alguna otra herramienta y también la idea es que ustedes la utilicen y nos puedan indicar qué otra información es relevante para ver si podemos incorporarla también a este visor. La primera plataforma siempre va a estar en constante actualización, así que la idea es que también puedan ingresar y darnos también sus comentarios. En cuanto a las consideraciones generales de la presentación, en los últimos años, un posicionamiento de la madera como material constructivo. A futuro deberá haber una mayor demanda por productos madereros. Esto también ha sido impulsado por distintas instancias públicas y privadas que buscan esta mayor utilización, destacando los atributos que tiene la madera por sobre otros materiales. Como programa, buscamos visibilizar la oferta de volumen de madera a nivel de territorios para diferentes especies, poder vincular el recurso con las necesidades de las pymes y también de los usuarios finales, que también viendo que hay determinadas especies que pudiesen generarse ciertos productos, también ellos puedan demandar ese tipo de productos y orientar un poco la producción de las pymes, generando ahí vínculo y también asociatividad.
Y en cuanto a la plataforma SAIL, es una herramienta que facilita el acceso a la información, es gratuita, es de uso público y permite disminuir la incertidumbre que hay sobre la oferta física del recurso en pie. Nuestro equipo de trabajo, que en el marco del programa, constituido principalmente por los investigadores de la sede Los Ríos y también de la sede Concepción. Para consulta, aquí les dejo el correo electrónico. En esta participación, el desarrollo de esto también participó mi colega Marjorie Martin también, que participa del programa como la principal investigadora. Así que muchas gracias. Y vamos a seguir avanzando porque ahora ha llegado el turno de presentar propiedades mecánicas de especies alternativas y su comparación con el pino radiata. ¿Quién nos va a hablar de este tema? Jorge Catalán Linco. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, investigador del Instituto Forestal INFOR y profesional del área de tecnología y productos de la madera, asistente técnico además del Laboratorio de Madera Estructural. Jorge, bienvenido, todos muy atentos a tu presentación esta mañana. Pedirle a Felipe Jalil que por favor apague su cámara para que escuchemos todos atentamente la presentación de Jorge Catalán. Jorge, tú con la palabra. Gracias, Pamela. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, Jorge. Gracias por la presentación. Bueno, siguiendo con este ciclo de charlas. Les voy a presentar las propiedades mecánicas de especies alternativas y su comparación con el pino radiata. Dentro de los temas a tratar, vamos a ver en primer lugar las etapas de la caracterización mecánica de especies. ¿Cuál fue la madera para los ensayos de laboratorio? Vamos a ver cuáles fueron las especies en particular que nosotros caracterizamos. ¿Cuál fue el diseño experimental que consideramos para ese propósito? El marco normativo que está involucrado dentro de todo el procedimiento, el proceso de caracterizar una especie maderera, ensayos de laboratorio que se consideraron, los resultados, la comparación de estos resultados con las tensiones admisibles del pino radiata y algunas conclusiones generales. En primer lugar, vamos a ver las etapas de la caracterización mecánica de especies, que es igual para cada una de las que voy a presentar a continuación. Esto se debe hacer para cada grado mecánico y para cada tipo de esfuerzo. Bien sabemos que la madera es un material anisotrópico que presenta distintas propiedades dependiendo de la dirección en la que yo aplique la carga. Entonces, es súper relevante tener claro que debemos hacer ensayos para cada una de esas propiedades, en tracción, flexión y cada uno de los esfuerzos más típicos en estructura. La hoja de ruta es, como les decía, igual para todas las especies. En primer lugar, una clasificación visual que se puede ejecutar bajo la 1207, la norma 1970 parte 1 o la 1970 parte 2 según corresponda. Después vamos a ver un poquito más en detalle para qué especies en particular se aplica cada una de ellas. Luego se ejecutan los ensayos mecánicos, donde determinamos las cargas máximas para cada tipo de esfuerzo y para cada una de las probetas ensayadas. Esos esquemas que me permiten determinar estas cargas máximas están detallados en la norma 3028 parte 1. Posterior a ello se determinan los módulos de rotura para cada una de las especies para cada uno de los esfuerzos, a los que estoy ensayando. También en la norma 3028 parte 1 se indica cómo determinar esos módulos de rotura para cada uno de los tipos de esfuerzos en función también de los esquemas de cada uno de los ensayos que se ejecutan. Después vamos a ver también en detalle cuáles son esos esquemas. Se hace un ajuste de los módulos de rotura de cada una de las probetas al 12% del contenido de humedad, según la 3028 parte 2. Esto es súper relevante, dado que todas las propiedades mecánicas que se entregan y se incorporan en la norma están referidas al 12% del contenido de humedad, y el calculista, en función de dónde esté emplazada su estructura, que la estructura que está diseñando, debe posteriormente ejecutar correcciones para poder llevar la resistencia a la madera a la humedad de servicio de la estructura. Después hacemos un análisis estadístico no paramétrico que permite determinar el quinto percentil de los datos del módulo de rotura.
Y este quinto percentil también se denomina tensión característica, que está definido en la 3028 parte 2. Más adelante vamos a ver también a qué se refiere este quinto percentil o esta tensión característica y qué rol juega al final para poder determinar la tensión admisible a un tipo de esfuerzo para un grado en particular y una especie en particular. Se determina la tensión admisible mediante el cociente entre la tensión característica y un factor de ajuste que está definido para cada tipo de esfuerzo. También todo esto se detalla en la 3028 parte 2 y también lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Y la etapa final, ¿cierto?, de la incorporación de las tensiones admisibles de la especie en la NSH 1178, que es finalmente donde queremos llegar, es que estas especies que estamos caracterizando puedan ser utilizadas dentro de proyectos de ingeniería, y ese es el fin último. Entonces, la última etapa es poder presentar estas tensiones admisibles en la comisión técnica cuando se abra la norma 1198 y que se incorporen estas tensiones admisibles para que los ingenieros y los arquitectos puedan utilizarlas en sus proyectos. Bueno, la madera para los ensayos de las especies que voy a presentar fueron extraídas de distintas partes de Chile, de distintas zonas de Chile, destacando las zonas centro-sur y sur de Chile. En particular hay un zoom para que puedan ver una aproximación de las ubicaciones de los puntos de extracción de muestras. Y las especies que vamos a revisar son las que se indican en pantalla. Ustedes pueden hacer la correlación ahí entre los colores para ver más o menos la ubicación de las cuales se extrajo esa muestra. En primer lugar, bueno, tenemos Renoval de roble. Todas estas especies, por lo demás, Carlos las mencionó en la presentación pasada, así que complementan también la información de lo que Carlos presentó. Renovables de roble, que se extrajo de Rucapani, la región de la Araucanía. La Casa de Albata, Cuesta Lastarria, región de la Araucanía también. Pues tenemos Pino Oregón, de la localidad de Curarrehue, región de la Araucanía. Renoval de Raulí, de Neltume, región de los Ríos. Pino Ponderosa, ya viendo más al sur, a la Reserva Nacional de Coyhaique, en Aysén. Y más al sur aún, Renoval de Lenga, la Tierra del Fuego, Magallanes y la Antártica chilena. En el diseño experimental definimos la serie de características que va a tener la especie que vamos a caracterizar. Por ejemplo, el origen, la edad de los bosques de los cuales se extrajo la muestra, que es un dato súper relevante después para poder estas propiedades llevarlas a la norma. Cuáles son los grados estructurales que van a estar involucrados. En el caso de Pino Oregón y Ponderosa hablamos de los grados G, G1, Gs y G2. Y en el caso de las especies latifoliadas como el roble y las demás especies, raulí, lenga, hablamos de los grados número 1 y número 2 bajo la norma 1970 parte 1. Se define el contenido de humedad que debe tener cada probeta que se va a ensayar, que debe ser menor al 19%, y su escuadría, que en el caso de los pinos es de 41 por 90 en el escuadría 2 por 4, y para las especies latifoliadas 45 por 90. De estos dos parámetros son medidos pieza a pieza en el laboratorio antes de ejecutar ensayos. O sea, se verifica que cada probeta, cada pieza que se va a ensayar tenga un contenido de humedad menor al 19%, y también se verifica la escuadría exacta de la probeta en cuestión. Se definen los ensayos mecánicos que se van a ejecutar, donde ya mencioné que por las características anisotrópicas de la madera se deben ejecutar toda la batería de ensayos de los esfuerzos más típicos encontrados en estructura, que son los esfuerzos de flexión, tracción, cisalle, compresión paralela y compresión normal. Y se define un total de unidades de ensayo, ¿ya? Que por general se reparten de manera equitativa entre los ensayos de flexión, tracción, cisalle, compresión paralela, y se hacen una menor cantidad de ensayos en probetas más pequeñas de compresión normal. Lo mismo está definido para las demás especies que les mencioné anteriormente, con las mismas consideraciones, donde hay que tener muy claro también la edad de los bosques de los cuales se extrajo la muestra. Dentro del marco normativo, ya algo les he mencionado, pero para poder complementar esa información, las normas de clasificación visual de especies latifoliadas y coníferas son las que se indican en pantalla. En particular tenemos para las especies latifoliadas la norma 1970 parte 1, que indica cómo poder clasificar de manera visual los grados número 1 y número 2.
Las especies coníferas se abordan en la NOM 1970 parte 2, que son especies distintas al pino radiata, pino oregón y pino ponderosa, que se indican en la norma 1207 y se clasifican indican los requisitos para que la madera pueda clasificar en grado GS, G1 y G2. Bueno, Patricio ya en la sesión anterior le habló un poco de la norma, de lo que hacen estas normas en general, cómo funcionan. Pero lo menciono a grandes rasgos para los que no han visto aún nada de ese tema. Lo que hacen estas normas de clasificación visual básicamente es establecer límites de ciertos parámetros, ciertas características de la madera que afectan su resistencia mecánica. Como por ejemplo, ya como les había mencionado, su contenido de humedad, que a mayor contenido de humedad, menor resistencia. Establece los límites de las razones de áreas nudosas para caracterizar o entrar dentro de un grado o dentro de otro grado. La presencia de nodos alargados, presencias de canto muerto, grietas, cuáles son los límites de grietas y las desviaciones de fibra, entre otros defectos o entre otras características. Respecto de las normas de ensayos, análisis de datos y diseño de estructuras, tenemos estas tres normas. Ya había mencionado que todos los métodos de ensayo están descritos en la 3028 parte 1, así como también calcular cómo se calcula cada una de los modos de rotura a cada uno de los esfuerzos, y también especifica el ensayo de densidad. Posteriormente se hace el análisis estadístico bajo la 3028 parte 2. ¿Ya? Ahí está toda la información de cómo poder determinar el valor del quinto percentil, cuál es la ecuación que debo utilizar para ello, cómo debo ejecutar las correcciones de contenido de humedad dependiendo del tipo de esfuerzo que esté corrigiendo también. Y finalmente una norma que no está derechamente relacionada en el proceso de la caracterización, ¿cierto? Pero es donde nosotros queremos llegar para que todas estas tensiones admisibles finalmente puedan ser utilizadas, que es la norma 1198 que regula el cálculo de construcciones en madera en Chile. Partiendo con los ensayos de laboratorio, tenemos el ensayo de flexión, del cual obtenemos dos parámetros súper importantes, que son, por una parte, el valor de resistencia a la flexión o módulo de rotura en flexión, y el módulo de elasticidad. El primero se refiere a la resistencia en flexión propiamente tal de la madera, y en el segundo lugar, el módulo de elasticidad se refiere a condiciones más de servicio, que se refieren también a deformaciones, cuánto deforma la madera producto de una aplicación de alguna carga. Estos esfuerzos típicos en vigas, ya para los que no están tan familiarizados con este tipo de temas, típicos en vigas estructurales. El esquema es el que se indica en la pantalla, que está determinado en la 3028 parte 1, que considera una pieza de madera en tamaño comercial, que eso es súper importante, todas estas piezas son en tamaño comercial, de un largo de 18 veces la altura o el lado mayor de la pieza, y se aplica una carga en los tercios centrales, y se mide una deformación también en el centro de la pieza. ¿Por qué este esquema y no otro esquema que también pueda generar flexión? Es porque este esquema permite que en esta zona central se genere una zona de flexión pura, que es finalmente lo que yo quiero caracterizar la madera, que es en flexión. Otros esquemas generan una combinación de esfuerzo entre corte y flexión. Entonces, en esta zona tenemos una zona limpia de flexión. Por eso es que este ensayo es el que se utiliza. Para el ensayo para determinar el módulo elástico, utilizamos una gráfica como la que aparece en la pantalla, en donde se traza una línea o una recta de la zona lineal del ensayo, que es esta zona, y se genera una pendiente que se calcula entre el 10 y el 40% de la carga máxima que tenga en el ensayo. Obtengo esta recta lineal, ¿cierto? Saco su pendiente, que me permite determinar posteriormente su módulo de elasticidad, y lo cual se repite para cada una de las piezas que se ensayó en flexión. La falla típica del ensayo es la que pueden apreciar en pantalla, donde en el borde traccionado que se genera producto de la aplicación de la carga en flexión, se fisura la madera, y luego esta grieta se extiende por toda la sección transversal, y después lo vamos a ver también en un ensayo como más en tiempo real, digamos. El ensayo de tracción permite caracterizar obviamente la madera a este tipo de esfuerzo,
y este también es un esfuerzo muy característico en cordones inferiores de cerchas estructurales. Ayer Cristian hablaba sobre vigas reticuladas, ¿cierto?, que presentan elementos que están sometidos a tensiones axiales. Entonces, en ese tipo de elementos tenemos este tipo de esfuerzo de tracción en los cordones inferiores y también dentro de la misma viga reticulada. El esquema para este ensayo, también en la norma 3028 lo indica, en piezas de tamaño comercial, como una pieza que debe ser de 2000 milímetros, más 8 veces la altura de la pieza o el lado mayor, donde esa luz considera la distancia entre mordazas efectiva, no la pieza que queda dentro de las mordazas, debe ser esa luz libre, debe generarse ese largo. Y la falla típica para este ensayo se observan en las imágenes, donde podemos apreciar una falla principalmente en zonas con fibras desviadas, donde existen desviaciones de fibra, o bien en zonas donde existen nudosidades, y combinaciones también de ambas características. El ensayo de compresión me permite determinar el módulo de rotura en compresión, y este esfuerzo obviamente es típico también en elementos que componen cerchas, vigas reticuladas y columnas estructurales, por ejemplo. Y en este caso también la luz que señala la norma y establece la norma es de 2000 milímetros más 8 veces el lado mayor de la pieza, de la sección transversal, pero también se ubican dentro de la zona de ensayo una serie de elementos que se detallan en la imagen, ¿cierto?, y que se ven implementadas acá en el laboratorio, que son restricciones laterales que tienen como finalidad impedir el pandeo de la pieza. El pandeo, en palabras muy simples, es que esto se tiende a flectar, la pieza se tiende a flectar por la acción de la fuerza de compresión. Entonces nosotros no queremos que eso ocurra, y la norma establece cuáles son las distancias mínimas para generar una pieza que trabaje en compresión pura lo más posible. O sea, puede que existan también ciertos pandeos, ¿cierto?, pero minimizar ese efecto de pandeo. Ese efecto de pandeo está analíticamente resuelto. Se puede calcular cuánto es lo que resiste cualquier material al pandeo por la ecuación de Euler, que es una ecuación que existe para determinar ese parámetro, pero en este caso nos interesa verificar cuánto es efectivamente la resistencia a la madera en compresión. ¿Cuáles son los tipos de fallas? También muy similar a lo que pasa en tracción, se concentra en zonas nudosas, como se aprecia en la imagen, o también en zonas con fibras desviadas. El ensayo de corte permite determinar la resistencia al corte, obviamente, de la madera, y es un esfuerzo típico en vigas también. Las vigas, generalmente lo principal del diseño es el diseño a flexión y a corte. Para ello se genera una pieza de menores dimensiones que debe tener una luz libre de 6 veces el ancho de la pieza o el lado mayor, y en este caso se carga la pieza en la zona central de la misma, y solamente se obtiene la carga máxima, no como en flexión, que se obtenía también la deformación. Ambas cosas se iban registrando dentro del ensayo. En este caso solamente solamente vemos la carga máxima que experimenta la pieza. Y la falla típica en corte es la que se observa, donde hay una separación de la fibra en sentido longitudinal de la pieza. Y finalmente el último ensayo, el ensayo de compresión normal, que permite determinar la resistencia de la madera al aplastamiento, ya que también es una verificación que se debe hacer en vigas que experimentan este esfuerzo al momento de ser apoyadas sobre otra especie, o sea, sobre otra pieza de madera. En este caso, la fuerza se aplica en una zona central de la pieza, a una pieza de la misma longitud que de la pieza que se ensaya a corte, de 6 veces el lado mayor. Y se registra en este caso también la carga máxima y también la deformación que experimenta la pieza al ser cargada, ¿ya? La falla típica por compresión es la que se observa acá, que es una falla ya muy crítica, digamos, esto obviamente es lo que nosotros queremos evitar, estas excesivas deformaciones dentro por compresión normal, digamos. Lo ideal o lo que se recomienda es una deformación muy pequeña, de 1 milímetro,
o máximo 3 milímetros, que son lo que establece la literatura norteamericana respecto de las deformaciones que se pueden permitir en apoyos de viga. Y además de eso ya puede empezar a generar problemas de redistribución de tensiones y otro tipo de efectos que no se esperan dentro de la estructura. Aquí les voy a mostrar un ensayo de tracción de flexión en el laboratorio de una madera que ensayamos hace poquito acá en el laboratorio de SMPC. Y ahí vemos también la aplicación en los tercios centrales, ¿cierto? El largo de 18 veces el lado mayor de la pieza. Y vamos registrando, bueno, no está acá, pero en el computador la carga y la deformación que va experimentando la viga en todo el ensayo. Acá vamos a ver también que la falla se produce justamente en el borde traccionado y se propaga hacia el resto de la sección transversal. Y acá tenemos el ensayo de tracción paralela de Eucalyptus nigrans, que es la especie que actualmente estamos caracterizando en el laboratorio. Este en particular es una pieza de eucalipto, como le digo, de grado número 2. Y vamos a ver que una falla bastante dramática, debido a que la carga que experimentó esta pieza en particular fue 35 toneladas, entonces liberar esa carga de esa forma se ve bastante violento, pero y es el grado número 2, así que todavía no hemos ensayado el grado número 1, así que esperamos a lo mejor tener mayores cargas aún. Bueno, el resultado para obtener las tensiones admisibles, en primer lugar, nos interesa verificar si de manera gráfica, si la clasificación se ejecutó de buena forma, ¿ya? Y este gráfico de frecuencia acumulada nos permite hacernos una idea de ello, de que la clasificación haya sido efectiva. Lo que yo espero es que estas tres gráficas o estas tres curvas que se ven en pantalla se separen. ¿Ya? Si veo que hay una superposición, indica que hay puede haber un cierto error en la clasificación. En este caso en particular vemos que se separan claramente y nos permite determinar esto de manera muy clara, la diferencia entre los 3 grados y la diferencia resistente entre ellos. Y también se observa un límite del quinto percentil que indica finalmente que el 95% de las piezas superó esa capacidad resistente. Para cada uno de los esfuerzos por grado estructural se genera una estadística descriptiva clásica, ¿cierto? Donde se destacan ciertos parámetros como el coeficiente de variación, por supuesto el quinto percentil de los datos, y finalmente se calcula la tensión admisible utilizando la tabla que aparece ahí al final del ajuste. En particular para flexión, tenemos que el factor de ajuste es 2,1. Esto lo que quiere decir es que además de yo estar caracterizando el grado con casi la peor pieza de todas las que yo ensayo, además aplico un factor que corrige todavía más esa resistencia. Entonces, es una filosofía que se adopta este método de las tensiones admisibles. Y finalmente lo que nosotros esperamos es llegar a estas tablas, ya que son las que queremos incorporar y que de hecho están en este momento ya en discusión, van a entrar en discusión en la norma 1198 en el comité, donde se presenta la resistencia para cada tipo de esfuerzo y para cada grado estructural. En este caso vemos las resistencias admisibles para el pino ponderosa y para el pino oregón. Si ustedes quieren ver más detalle respecto a esto, también nosotros generamos informes técnicos que están disponibles para descarga gratuita en internet, pueden encontrar en la página del instituto y pueden ver también todo el proceso que se ejecuta con más detalle y más detención. En este caso, si podemos hacer una comparación rápida entre estas dos especies, vemos que el pino ponderosa versus el pino oregón tiene unas capacidades mucho menores, ¿cierto? En particular en flexión es dramática la diferencia, pero lo importante es conocer las propiedades mecánicas del material. Pasando a las especies latifoliadas, la de menor resistencia en flexión, ¿ya? Tenemos la lenga.
Esto también no quiero decir que esto se repita para cada uno de los esfuerzos. Yo solamente la ordené por flexión, pero no quiere decir que al ser mayor en flexión una especie para un grado específico lo sea para todas las demás propiedades. O sea, puede presentarse que en flexión tenga mayores propiedades, pero a lo mejor en compresión eso no se presenta. Por ejemplo, acá mismo en los grados número 1 y número 2, podemos ver en el caso del grado 2 de la lenga, presenta mayores propiedades que el grado número 2 de la acacia valvata, pero para flexión presenta mayores propiedades esta última especie. Entonces, es solamente para un orden un poquito más lógico. Luego tenemos los renovables, la resistencia de los renovables de roble. Renovables de roble, ya donde ya vamos experimentando aumentos más significativos en cuanto a la capacidad de flexión, ya llegando a 24,4 megapascales en el caso de roble, ya que es la especie más resistente en términos generales. Lo anterior en realidad como que muestra unos resultados, ¿cierto? Pero no algo tan claro de ver, más que ver números en tabla. Pero lo interesante es ver cómo están relacionadas esta especie desde el punto de vista resistente, cuál es su comparación con el pino radiata, que es la especie, como lo mencionaba Carlos ya en la presentación anterior, con más participación dentro del mercado nacional. En el caso del pino ponderosa vemos que las capacidades son mucho menores al pino radiata, ¿ya? Destacando lo en cisalle paralelo con un menos 76% y menos 86% para los grados G1 y G2, ¿ya? La comparación entre el pino radiata y el pino ponderosa es directa porque poseen los mismos grados estructurales, ¿ya? Y lo mismo ocurre para el pino oregón, donde ya se observa que el pino oregón presenta mejores propiedades en casi todos los esfuerzos, destacando en el grado GS con un 30% superior en flexión y un 19% en su módulo de elasticidad. Si bajamos al grado G1 vemos un aumento significativo también en G1 y G2, un aumento significativo en flexión, pero en modo elasticidad no tanto, o sea, en realidad son prácticamente el mismo valor, de un 2% y 1% de diferencia. Entonces, probablemente en esos grados, al diseñar una viga en pino oregón, va a condicionar la capacidad versus el modo de elasticidad, lo que los va a terminar equiparando esos grados entre el pino radiata y el pino oregón. Respecto de las especies latifoliadas, acá lo que hice fue poder comparar los grados número 1 y número 2 de cada especie versus el mejor grado del pino radiata. Debido a que ya las especies latifoliadas tienden a ser más resistentes, y compararlas con menores grados del pino radiata podría ser, no podría ser muy acertado. Entonces, todas estas comparaciones que vamos a ver ahora son de los grados número 1 y número 2, siempre comparados con el mejor grado de pino radiata, que en este caso es el GS, ¿ya? En el caso de las renovables de lenga, vemos un aumento significativo en el ensayo en la resistencia en flexión de un 34%, y también en compresión normal, más del doble de lo que resiste el pino radiata, pero en el modo elástico vemos muy pocas diferencias. Y en el cisalle paralelo se observan las mayores diferencias negativas respecto del pino radiata. En el caso de la acacia valvata, vemos que hay una superioridad de las propiedades admisibles en flexión grado número 1 versus pino radiata grado GS, de un 81% en flexión y un 10% en el modo elástico. Y tenemos una baja en el esfuerzo en cisalle paralelo de un menos 9%. En el caso de Raouli, ya vemos que se va haciendo cada vez más dramática la diferencia entre las propiedades admisibles, y vemos que ya la diferencia en flexión en capacidad resistente es de un 95%, pero siempre teniendo en mente de que el modo elástico tampoco es tanta la diferencia, ¿ya? Ahí se ve un leve aumento de un 7%, y en el caso del grado número 2 dio prácticamente el mismo resultado. Y en compresión paralela se destaca una resistencia inferior para el grado número 2 de Raouli versus el GS pino radiata de un menos 47%. Y finalmente el roble, que posee mayores capacidades admisibles en todos los esfuerzos, destacando en flexión siempre un 122% mayor, 18% superior en flexión, en modo elasticidad en flexión. Y también en compresión paralela, donde observamos también ya tracción de 132%, 95%, muy superiores las propiedades del roble versus el mejor grado del pino radiata. Como conclusiones,
La madera de pino radiata, la madera de pino ponderosa presenta en general menores tensiones admisibles que la madera de pino radiata. La madera de pino oregón presenta un mejor comportamiento de esfuerzos típicos de estructuras que la madera de pino radiata, excepto para el cisalle, los grados G1 y G2, los cuales los vimos en las tablas anteriores. Las especies nativas presentan en general tensiones admisibles muy superiores al mejor grado visual del pino radiata, permitiendo el diseño eficiente de elementos con altas solicitaciones. Y el punto más relevante, considero yo, que la determinación de las tensiones admisibles y su actualización periódica permiten el diseño confiable y seguro de estructuras en madera. Esto es lo que ayer mencionaba también don Mario, de que la caracterización de las especies y el producto madera debe ser un material confiable, y en la medida que nosotros podamos generar que la madera sea un material estandarizado con propiedades actualizadas, vamos a de alguna manera también incentivar el uso de la madera en las construcciones, ya que los ingenieros también van a sentirse más atraídos a un material del cual se tiene certeza de todas sus propiedades de manera confiable. Finalmente, mencionarles que todos estos ensayos que nosotros hemos ejecutado están en el marco de nuestro laboratorio de madera estructural, que cuenta con la acreditación INN, con la norma NSH ISO 17025, con la cual tenemos una acreditación hasta noviembre del año 2021. Y también somos un laboratorio inscrito en el registro oficial del MIMBU, en la resolución de inscripción 1932. Le agradezco la paciencia y muchas gracias por su atención. Seguimos avanzando en la tercera y última temática, durabilidad natural de maderas alternativas para la construcción, hongos xilófagos. ¿Quién nos presenta este tema? Patricio Elgueta Muñoz. Él es ingeniero civil en industrias de la madera y tiene un magíster en ciencias y tecnología de la madera, ambos títulos otorgados por la Universidad del Biobío. Es investigador de Infor, profesional del área de tecnología y productos de la madera, encargado además de la línea de investigación tensiones admisibles de especies madereras para la construcción. Además, es el jefe de calidad del Laboratorio de Madera Estructural de Infor. Patricio, bienvenido, todos atentos a tu presentación esta mañana. Hola Pamela, buenas tardes, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los participantes. Como bien tú mencionaste, mi presentación se denomina durabilidad natural de especies madereras alternativas al pino radiata, principalmente siempre orientado a la acción de hongos xilófagos. Los temas a tratar para esta presentación: primero, una definición de qué es la durabilidad natural de la madera, cómo se determina la durabilidad natural de la madera, considerando todos los aspectos que se indican ahí, el método en terreno, el laboratorio, qué hongos son los que utilizamos, cuáles son las condiciones propicias para el desarrollo de hongos, un pequeño video que resume el método de ensayo en el laboratorio, cuál es la importancia de conocer la durabilidad natural de la madera, siempre orientado al ámbito de la construcción. Cuáles son las durabilidades naturales que están en la norma chilena actualmente, la normativa vigente y los cambios que se van a realizar en esta norma, una descripción del equipamiento que se utiliza para realizar este ensayo y cuáles son las capacidades de Infor para determinar este parámetro de durabilidad natural. Bueno, en cuanto a la definición de durabilidad natural, la podemos resumir como la capacidad propia que posee la madera para resistir el ataque de diferentes agentes biológicos de destrucción, como son, por ejemplo, los mismos hongos de pudrición, los insectos, como por ejemplo las termitas, o también oradores marinos cuando la madera es utilizada en ambientes marinos, como por ejemplo en muelles, claramente una vez que está puesta en servicio. Esta es una propiedad que es altamente variable, ya que depende principalmente de la especie, de la densidad que posea la madera, la edad del árbol, la zona de crecimiento de las sustancias extraíbles, entre otros, y podríamos decir de que el factor más importante dentro de la durabilidad natural es la presencia de extraíbles. ¿Qué son estos compuestos? Los extraíbles son compuestos químicos que están presentes tanto en el árbol pie como en la madera cerrada, que otorgan propiedades organolépticas a la madera, ya sea olor, sabor, color, y son las que dan paso al proceso de duraminización, ya que se alojan principalmente en el duramen.
Cuando la madera de la parte central del árbol en pie las células van muriendo, van almacenando productos químicos que se van degradando con el tiempo y se van transformando en distintos resinas, alcoholes, se van transformando en gomas que van dando paso a estos compuestos extraíbles que en cierta forma otorgan algunas propiedades antifungicidas o contra insectos que protegen la madera de estos tipos de ataques. Cabe mencionar que en las normas de ensayo de durabilidad natural se indica que la madera albúmina sin tratamiento preservante siempre se asume como no durable. Es por ello que los ensayos de laboratorio siempre se ejecutan sobre madera de duramen, que es la que presenta la mayor cantidad de extraíbles. Ahora, ¿cómo se determina la durabilidad? Principalmente hay dos métodos. El primero es el método de terreno, que es un ensayo de largo aliento. Esto ya es un ensayo que toma años. Las normas no establecen una duración de promedio de este ensayo, ya que revisando literatura existen trabajos con ensayos de 1 año, otros de 2,5 años, 9, hasta sitios de ensayo de 80 años, que en el caso de ensayos que se han realizado en Estados Unidos. Para realizar este ensayo se considera un cementerio de estacas, es decir, un sitio plano, libre de vegetación invasiva, que considera estacas, o estas estacas que se ven en las imágenes, que van enterradas en el suelo, y se deja cada probeta, cada estaca identificada, y se deja a la exposición del clima y también de la acción de los agentes bióticos que están en contacto directo con el suelo. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de ensayo terreno? Es que es un ensayo que es definitorio, es decir, lo que diga el ensayo de terreno prevalece sobre el ensayo de laboratorio. Y en este caso, la evaluación de la degradación de estas estacas que están sometidas a ensayo se puede efectuar mediante la manera visual, cuantificando la profundidad del ataque, ya sea de hongo o de insecto, en milímetros un porcentaje, o también un método que fue perfeccionado por científicos alemanes, que es determinar el módulo de elasticidad de esta estaca, es decir, se somete a un esfuerzo mecánico. El segundo método es el método de laboratorio, en donde los hongos de pudrición son cultivados en laboratorio utilizando cápsulas de Petri, que son estas cápsulas circulares, y un medio de cultivo que es rico en nutrientes, que favorece y promueve el desarrollo del hongo, que puede ser, por ejemplo, el medio PDA, que es Potato dextrosa agar, o otro medio de cultivo que es malta agar. Este ensayo es bastante más rápido que en comparación al terreno. Estamos hablando de una duración de 8 semanas para los hongos de pudrición café, que atacan principalmente las especies coníferas, y de 16 semanas para los hongos de pudrición blanca, que atacan principalmente especies latifoliadas. Ahora, para el caso del laboratorio, la degradación se mide por pérdida de peso, es decir, se compara la masa antes del ensayo y después de la exposición a los hongos, y se calcula un porcentaje de pérdida de peso por probeta. Y posteriormente se lleva a un promedio general que caracteriza el ensayo y la especie. Ahora, ¿cuáles son los hongos de pudrición que atacan la madera? Dentro del reino fungi, que agrupa todo lo relacionado con hongos, se estiman que son 1,5 millones de especies, del cual solo el 5% ha sido catalogada. Podemos definir dos grandes grupos, los hongos superiores y los inferiores. Por ejemplo, en los inferiores tenemos los mohos, que son microscópicos, y en los hongos superiores, por ejemplo, está el que produce la penicilina, algunas levaduras y las trufas. Dentro de los hongos superiores están dos categorías de 5, que son donde se alojan los hongos de pudrición de la madera, que son los basilomicetos y los ascomicetos. Dentro de la primera categoría tenemos los hongos de pudrición café o pudrición seca, que atacan principalmente coníferas, como lo mencioné, y degradan celulosa. Por eso se le denomina comúnmente como pudrición seca, ya que la apariencia de la madera es como si se hubiese resecado. Y los hongos de pudrición blanca, que son los que atacan principalmente las especies latifoliadas, degradan la lignina.
En el caso de los ascomicetos tenemos la pudrición blanda, que es como la pudrición café, pero ataca de manera mucho más lenta la madera y es más frecuente encontrarla en árboles en pie. Ahora, ¿cuáles son las condiciones ambientales para que se desarrolle el hongo de pudrición? Primero, el sustrato, el alimento del hongo, en este caso la madera. Y al igual que en el triángulo del fuego, se deben cumplir 3 requisitos. Primero, la humedad del sustrato, la humedad de la madera, que debe oscilar entre un 30 y un 50%. Otros trabajos hablan de que debe ser mayor al 50%. Presencia de oxígeno. Una particularidad que tienen los hongos es que se pueden desarrollar con presencia de oxígeno muy baja, ¿ya? Estamos hablando de una presencia de oxígeno mayor al 5%, considerando que el aire atmosférico tiene un 21% de oxígeno. Y finalmente, temperatura. Idealmente, temperaturas entre el 21 y 29 grados Celsius. Si se cumplen esos 3 requisitos, podemos obtener la presencia de hongos de pudrición en estructuras, por ejemplo, como se ve en la imagen, donde se ve el ataque de hongos producto de la presencia de mucha humedad en una estructura de pie derecho o solera, una especie de tabique, o en lugares ya más comunes a encontrar en una residencia, por ejemplo, una sala de baño, o pueden dar cumplimiento a estas 3 condiciones necesarias. Ahora, el punto clave es que el contenido de humedad de la madera inferior al 20% reduce sustancialmente la posibilidad de que ésta sea atacada por hongos de pudrición. Por eso siempre se habla de madera seca inferior al 20% o inferior al 19%. ¿Cuáles son las cepas que nosotros trabajamos en el laboratorio? Son las indicadas en la norma AWPA E10, que es la norma de ensayo. Por ejemplo, tenemos Cloephyllum traveum y Postia placenta, que son hongos de pudrición café. Como se ve en la imagen de más abajo, en donde se ve una probeta ya cubierta por el micelio de este hongo de pudrición. En particular, esa imagen corresponde al ataque de Cloephyllum traveum. Y los hongos de pudrición blanca, que son Trametes versicolor y Pleurotus austriatus. Y se ve la imagen del micelio cubierto por, en este caso, por Trametes versicolor. Ahora, como este ensayo toma mucho menos tiempo que el de terreno, quise mostrar acá cómo es la evolución de un ensayo de laboratorio. Primero, para el caso del pino oregón, sometido a hongo de pudrición café, Cloephyllum traveum, observamos en la semana 2 que el micelio ya está cubriendo el sustrato alimenticio, que es la placa que se ve más abajo. Ya la semana 4 hay una cantidad importante de micelio del hongo cubriendo la probeta. Y ya la semana 8 podemos ver que esta cantidad de micelio es mucho más importante sobre la probeta y sobre incluso la superficie donde se está desarrollando. Ahora, para el caso de la pudrición blanca, Trametes versicolor con la especie roble, la semana 4 es comparable a la semana 2 del pudrición café. Ya la semana 8 vemos que el sustrato alimenticio, que es la placa donde va montada la probeta, está cubierta completamente con el micelio del hongo. Y ya la semana 16 podemos observar que tanto el sustrato alimenticio como la probeta están completamente cubiertos con el micelio. Bueno, les quiero dejar un video que resume el ensayo de laboratorio. El área de investigación de tecnología y productos de la madera del Instituto Forestal determina la durabilidad natural de especies madereras de interés comercial. La determinación de la durabilidad natural de las especies madereras se realiza de acuerdo a la norma AWPA y considera las etapas que se indican. Obtención de las probetas de madera de albura y duramen. Medición de las dimensiones y peso inicial de las probetas. Acondicionado de las probetas en una cámara de clima con un ambiente a temperatura de 21 grados Celsius y 65% de humedad relativa, hasta alcanzar un 12% de humedad.
Esterilización de los frascos de vidrio que contienen arena húmeda y un sustrato alimenticio para el desarrollo del hongo de pudrición. Inoculación del hongo de pudrición en el sustrato alimenticio, procedimiento que se realiza en una cabina de flujo laminar que permite un ambiente libre de agentes contaminantes. Disposición de los frascos de cultivo en una cámara de clima con un ambiente a temperatura de 25 grados Celsius y 80% de humedad relativa, que permite el desarrollo del hongo de pudrición por un periodo de 3 semanas. Montaje de las probetas de madera que se encuentra cubierto por el micelio del hongo de pudrición. Cierre de los frascos de cultivo y disposición en una cámara de clima con un ambiente a temperatura de 25 grados Celsius y 80% de humedad relativa, por un periodo de entre 8 y 16 semanas, para los hongos de pudrición café y blanca, respectivamente. Finalizado el tiempo de exposición de las probetas de madera al hongo de pudrición, las probetas se retiran de los frascos, se limpian y se acondicionan en un ambiente a temperatura de 21 grados Celsius y 65% de humedad relativa, hasta alcanzar el 12% de humedad. Medición del peso final de las probetas y determinación del porcentaje de pérdida de peso. Determinación de la categoría de durabilidad natural de madera en función de su pérdida de peso, pudiendo clasificar como muy durable, durable, moderadamente durable, poco durable y no durable. Finalmente, los resultados obtenidos se incorporan en la norma chilena 789, parte 1, durabilidad natural de especies madereras chilenas. Bueno, vimos cómo se desarrolla el ensayo de durabilidad natural de laboratorio, pero ahora, ¿por qué es importante conocer esta propiedad de la madera? ¿Por qué es importante conocer la durabilidad natural de la madera? Como se mencionó en el primer día de charlas, lo mencionó Susana Jara del MIMBU, esto es un aspecto que está cubierto por la Ordenanza General de Urbanismo, Construcciones, la UCO, que señala en el título 5, el capítulo 6, artículo 5, 6, 8, que los elementos estructurales de madera deberán cumplir con los siguientes requisitos. En base a la durabilidad natural, de acuerdo a la norma 789, parte 1, debe corresponder a las primeras 4 categorías que se ven en la tabla más abajo, o sea, muy durable, durable, moderadamente durable o poco durable. Ahora bien, si esta norma la clasifica como una especie no durable, la madera, para ser utilizada en aplicaciones estructurales, debe ser preservada de acuerdo a los requisitos de la norma 819 de preservación, es decir, cumplir con una retención y una penetración mínimas. Ahora, ¿por qué es importante igual conocer la durabilidad natural de la madera? Ya que es relevante desde el punto de vista económico y tecnológico, ya que me permite identificar nuevos usos para distintas condiciones de servicio, abriendo nuevas alternativas para su comercialización. Como les mencioné, la norma vigente es la 789 parte 1, versión oficial del año 87. Esta norma nace con los primeros estudios que se generaron en el año 60, que consideraba bosques nativos de primer crecimiento. Fue una recopilación de experiencias, de trabajos que se habían realizado a la fecha, ya sea por ensayos en terreno o ensayos de laboratorio. Esta norma no señala un procedimiento de ensayo para determinar la durabilidad natural de la madera, solo establece una tabla de carácter provisorio, es decir, que está susceptible a cambios. La primera versión es del año 72 y la versión vigente es del año 87. Y como les mencioné, el anexo 1 entrega esta tabla que es de carácter provisional con las durabilidades naturales de las principales especies madereras del país. ¿Cuál es la tabla? La que se presenta a continuación. Si se fijan, establece las 5 categorías, desde no durable a muy durable, y cataloga algunas especies dentro de estas 5 categorías. ¿Ya? Aquí recalcar lo que mencionó Carlos en su presentación y lo mencionó Jorge también, la monodependencia del pino radiata, con una participación de aproximadamente el 97% de la producción de madera cerrada nacional. Entonces allá es donde tenemos que hacer el cambio.
darle prioridad a lo mejor a otras especies que son alternativas y que presentan unas propiedades mecánicas muy buenas en comparación al pino, como lo mencionó Jorge en su presentación hace un rato. Ahora, esta norma, la 789 parte 1, se encuentra actualmente en revisión por parte de un comité técnico del INN, en donde el Instituto Forestal participa activamente en este comité. ¿Cuáles son los principales cambios que va a tener esta norma? Primero, referenciar las normas de ensayo. Es decir, va a haber un párrafo en particular dentro de esta normativa que va a identificar las normas de ensayo que son internacionalmente reconocidas para poder determinar la durabilidad natural por método de laboratorio. En segundo lugar, retirar las especies de esta tabla que están declaradas como monumentos naturales, como son el alerce y la araucaria. El alerce por el decreto de ley 490 y la araucaria por el decreto de ley 43. En tercer lugar, siempre incorporar nuevas especies madereras, en lo cual Infora ha estado trabajando bastante fuerte, como por ejemplo con el pino ponderosa, que se cataloga como no durable, el pino oregón como no durable, el renoval de roble, que baja de su categoría de durable, y otras especies que están en marcha, como son el aromo, acacia de albata, Eucalyptus nitens, el renoval de coihue y el renoval de raulí. Y finalmente, el principal cambio que va a tener esta norma es que se van a diferenciar dos tablas de durabilidad natural, una para hongos de pudrición y otra asociada a la acción de termitas. Y cada una de estas tablas se va a asociar a las clases de riesgo definidas en la norma 819 de preservación. ¿Cuáles son las especies que estamos trabajando actualmente? Como les mencioné, Eucalyptus nitens, renoval de roble, renoval de raulí, renoval de coihue y aromo, que acacia de albata. Dentro de las tres primeras están en ejecución en el proceso de acondicionado inicial de probeta, es decir, llevarlas a un 12% de contenido humedad, y los hongos que se van a evaluar van a ser los hongos de pudrición blanca, Trametes versicolor y Pleurotus austriatus. Ahora, para ir terminando la presentación, este es el laboratorio de propiedades físicas y durabilidad natural que tiene el Laboratorio de Madera Estructural del Instituto Forestal. Una imagen panorámica en donde les quiero mostrar el equipamiento que nosotros utilizamos. Primero está la cámara de clima constante. La que nosotros poseemos es de origen alemán, Manska Memmert, en donde podemos trabajar con rango de temperatura de 0 a 70 grados y un rango de humedad de 10 a 90%. Y este equipo es el que se utiliza para llevar todas las condiciones climáticas para favorecer el desarrollo de los hongos dentro de este medio de cultivo, que es el frasco de vidrio que se ve en la imagen. Una balanza microanalítica de origen inglés, con cabina de protección, y se utiliza para determinar la masa antes y después de la acción de los hongos. Un autoclave semiautomático de procedencia coreana, que en el fondo se utiliza para esterilizar todo el material de ensayo, ya sea los frascos de vidrio, la arena, los sustratos alimenticios, las probetas, las pinzas, todo el material que tenga contacto directo con el hongo. Tenemos un incinerador de asas de origen alemán, que alcanza temperaturas de esterilización de entre 900 y 950, lo que nos asegura un tiempo de esterilización de 6 a 7 segundos. Y este equipo funciona principalmente para esterilizar esta asa, que es la que toma la sección circular del hongo y la que se coloca dentro del frasco de vidrio sobre el sustrato alimenticio. Y finalmente una cabina de flujo laminar o horizontal, que es de procedencia americana en Estados Unidos. La principal función de este equipo es generar un ambiente aséptico dentro de esta cabina, que me permite trabajar de forma segura y sin contaminantes la inoculación de los hongos dentro de estos frascos de vidrio, asegurando una correcta ejecución de este ensayo. El aire de este flujo que se genera dentro de esta cabina entra por la parte superior del equipo y pasa de forma horizontal hacia afuera a través de un filtro EPA con una eficiencia de un 99,9%. Y para cerrar, igual como mencionó Jorge, todos estos ensayos se realizan en el Laboratorio de Madera Estructural del Instituto Forestal, del cual soy jefe de calidad. Está adscrito como el laboratorio oficial del MIMBU y también con una acreditación en la norma NSH 17025 como laboratorio de ensayo. ¿Qué significa esto? Que
Todas las actividades que nosotros realizamos dentro del laboratorio siguen un sistema de gestión, hay procedimientos y protocolos estandarizados, lo cual asegura trazabilidad y asegura confiabilidad de los resultados tanto a nivel nacional como internacional. La acreditación está vigente hasta noviembre de 2021, la cual se va renovando en periodos de 4 años. Bueno, espero les haya gustado esta presentación. Ahí está mi correo electrónico ante cualquier duda que pueda salir. Y desde ya, muchas gracias por su atención.